Gente linda de mi Ecuador, de la provincia de Pichincha, muy buenos días, qué gusto poder acompañarles arrancando una nueva semana, 12 de junio de 2023. Aquí está la Guarmi Suquita y estamos el equipo completo acá desde la cabina de Radio Pichincha, 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Hola Deni, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal ese fin de semana? Movidito, sí. Entiendo porque estuviste de viaje. Hola mi Sofía, hola a todos y a todas que se conectan a las Guarmis del barrio, Radio Pichincha. Siempre es un placer poder estar en esta cabina. Bueno, sí, estoy un poco cansada porque, en redes sociales lo difundimos y también en Mi Porta Pichincha lo compartimos. Hicimos una visita también a los albergues en Esmeraldas. Yo les pido, así con toda la solidaridad que puedan tener, ayuden un montón, no se imaginan la situación que están enfrentando. Evidentemente podemos tener una cercanía del tema, pero estar allí, Sofi, te cambia la perspectiva completamente. Y claro, uno se puede preguntar y decir, bueno, hay gente que no quiere ser reubicada. Evidentemente, si ves que pierdes todo en tan poco tiempo, hay gente que está durmiendo afuera de sus casas, enlodadas, duermen en sillas, sentados por no perder las pocas cosas que les quedan materiales. Y bueno, lo que surge ahora son varias preguntas de qué va a ocurrir, si hay un plan de prevención, cómo las van a reubicar estas personas, si los albergues que están ahora son necesarios. Hay algunas propuestas que hacen algunos colectivos y yo le quiero agradecer con esta Juanita Francis Bond y a todas las mujeres que conforman Mujeres de Asfalto, porque fue impecable también lo que pudimos hacer allí, el taller que pudimos brindar, pero además la labor que hacen las organizaciones. Hay varias organizaciones de mujeres, también de derechos humanos que están allí. Y qué bueno, eso es importantísimo. Es tan necesario que en este momento quienes puedan hacer algo más, dar la milla extra por las poblaciones de la provincia de Esmeraldas, pues que lo hagan. Y ahí están Mujeres de Asfalto. Juanita, de verdad, la abrazamos muchísimo y qué bueno que pudiste ir también. Sí, hay que tener bastante recaudo. También le quiero mandar un abrazo grandísimo a Ismael, a toda la gente que pude ver allá, que están moviéndose, y también evidentemente hay una ayuda de la autoridad, eso es innegable. Bueno, es una obligación, ¿no? En realidad, claro. Hay fondos públicos para que se supone que deben movilizarse en el momento en que hay que asistir una emergencia como la que ha ocurrido en Esmeraldas, pero son más de 21,000 familias de personas afectadas y aún así escuchamos testimonios que dicen, acá no han venido, han visto las cosas desde el aire, desde un helicóptero y también eso duele muchísimo porque hay mucha indolencia en realidad en la respuesta de parte del Estado, y lo vimos ya en Alausí y se repite, o sea, no hay aprendizaje, no hay respuesta realmente efectiva, no solamente a las necesidades urgentes, digamos, de alimentación que puedan tener. Tú dices, hay gente que está durmiendo fuera de sus casas, ¿no? Sí. Con lo que puede, pero no hay esa respuesta también más humana en la que se permita volver a plantearse la vida, volver a tener sueños, volver a tener esperanza. Eso quizá también les falta muchísimo por parte del gobierno nacional. En la primera visita que hizo el presidente, que todos vimos que estaba bien sentado en el helicóptero, que luego bajó pero a comer en un centro comercial y a comer una marca muy conocida de pollos, la gente después decía, ahora en su segunda visita, que estuvo incluso también el sábado, y que evidentemente no tenemos fotografías de los lugares, de él visitando los lugares, hacían hincapié en esto, que viene el presidente a son de qué, ¿no? Porque evidentemente quienes están en territorio y se la están jugando, Sofi, porque además hay un contexto muy serio en Esmeraldas, muy jodido, y evidentemente también llevar la ayuda tiene bastantes riesgos, ¿no? Porque no están a salvo de que ocurran robos, incidentes, violencia, que es el contexto también que tiene Esmeraldas, ¿no? Bueno, esto para pedirles nuevamente su solidaridad, amigos, amigas. Recuerden que hay puntos en el municipio, en la prefectura, que están recibiendo sus donaciones, su ayuda, lo que puedan hacerlo para que la ciudadanía de Esmeraldas, los ciudadanos y ciudadanas hoy afectados, pues puedan tener realmente la posibilidad de sobrellevar esta situación. Me dice Estevitan que hay que mandar una pausa. Ok, vamos a una pausa en este momento y ya volvemos enseguida con más de las Guarmis. 9 de la mañana con 9 minutos, nada más era un ajuste técnico, amigos, pero estamos ya con ustedes nuevamente acá en el programa de las Guarmis. Saludos a todos quienes nos están escuchando, algunas amigas también muy queridas que van ahí siempre con la señal de las Guarmis. 9 de la mañana con 10 minutos. Tenemos más temas en nuestro país, pasan muchísimas cosas y más en un fin de semana, realmente pasa de todo, pero queremos recordarles que hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 160 millones de niños en todo el mundo están siendo despojados de su derecho a la
educación y perjudicados en su bienestar y su futuro. La situación en Ecuador, por supuesto, no es nada alentadora, de acuerdo con la única encuesta que está disponible, la del 2012, la del INEC. Existen unos 360,000 niños y niñas menores de 18 años en situación de trabajo infantil, que equivale a un 8.6%. Ahí hay un cuadro que muestra cómo había ido evolucionando, se había disminuido por algunos años el trabajo infantil en Ecuador. Lastimosamente, para el 2020, año de la pandemia, sube nuevamente a 13.3%, y realmente vemos que es muy dolorosa esta realidad, ¿no? En el caso de los niños y niñas menores de 15 años, esta incidencia es mayor en los varones, con una participación laboral de 10.6% frente a las niñas, cuya participación es de 6.5%. Habrá que esperar hoy, por lo menos por el día en contra del trabajo infantil, que desde el MIES, que desde el mismo INEC, que maneja las cifras, se presenten los estudios, se cuente con cifras, se actualice esta información y se pueda realmente enfrentar esta realidad que es muy dolorosa y que le hemos visto en casos tan emblemáticos como el de Furukawa, por ejemplo, Deni, donde se encuentra a menores de edad esclavizados. En el caso de los adolescentes entre 15 y 17 años, el 15.7% realiza actividades laborales y la diferencia entre hombres y mujeres es mayor, 21.5% de los hombres y 9.9% de las mujeres realizan estas actividades. Estos son los datos del INEC y bueno, hay alguna información un poco más actualizada que habla que en el primer semestre de 2023 el 72% de los menores de 15 años que realizan trabajo infantil en Ecuador son chicos y chicas indígenas, ¿no? En las áreas rurales se trabaja cerca de 5 veces más que en las ciudades. En el caso de los niños y niñas, 12.5% frente a 2.7% y 3 veces más en el caso de las y los adolescentes, 26.3% frente a 9.5%, ¿no? El trabajo infantil de menores de 15 años está ubicado con mayor intensidad en la zona centro-sur de la Sierra Ecuatoriana, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo. La incidencia del trabajo infantil está alrededor del 20% en niños y niñas, ¿no? En términos absolutos, la provincia con mayor concentración de población infantil trabajadora es Guayas, donde se encuentra casi el 13% de la población infantil de 5 a 14 años trabajadora a nivel nacional. Cotopaxi, Chimborazo, Azuay presentan también alta incidencia y concentración, ya que concentran casi el 30% de la población infantil trabajadora a nivel nacional. Y bueno, para anotar nada más otro dato adicional, a diciembre de 2022, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25.2% y la pobreza extrema en 8.2% según el INEC. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas sube al 31.4% a nivel nacional, 21.3% en el área urbana y 53.3% en el sector rural. Evidentemente se ven impactadas las infancias y estamos hablando de índices altos de trabajo infantil hoy por hoy en Ecuador. Y que además en el contexto político, Sofi, es claro que el cambio de políticas y de visiones del país incide directamente también en lo que ocurre con las infancias. No es un dato no menor también escuchar las niños y niñas, o bueno, niños en su mayoría que están involucrados en temas de criminalidad, y hay que tener un énfasis también y un cuidado para poder relatarlo y escucharlo, porque esto ha generado bastante discusión, ¿no? Como si las infancias quisieran pertenecer a un sector bastante violento del país, y cuando vemos cifras así, básicamente se concluye que el abandono que tienen en temas de desarrollo, economía, educación, es importante. Por ejemplo, lo que pasa en Esmeraldas, que ahora varias escuelas han tenido que suspender sus clases porque están sirviendo de albergues. Hay que ponerle bastante cuidado porque los chicos se ven afectados por todo. Y si no tienes alternativas, si no tienes un plan de contingencia, vas a tratar de utilizar estructuras que medianamente puedan salvaguardar o atender esta crisis, por ejemplo. Es supervivencia en algunos casos para muchos niños y niñas también de estas poblaciones. Son como 25 las escuelas que están destruidas, según había visto, o por lo menos afectadas. Y bueno, ahí urge saber qué trabajo van a hacer, porque a mí lo que me preocupa es muchísimo esto de que como estamos en una transición, como vamos a cambiar de gobierno, lo mismo que ocurrió con las alcaldías, ¿no? Que en un momento decían,
ya que venga el siguiente y que haga, ¿no? Entonces se muestra un desinterés total por el bienestar de la ciudadanía, por el bienestar de las poblaciones, y esto es lo que me preocupa, que no se haga todo lo que se puede hacer pensando en que ya que venga y agarre el problema el siguiente que llegue a ser presidente y con todo su equipo, ¿no? Son las 9:15 de la mañana y otras denuncias e inquietudes. Bueno, usted se preguntará, evidentemente hay muchas reflexiones que hacer sobre la Policía Nacional. Les contamos que la policía admitió que el conductor del patrullero involucrado en un fuerte accidente de tránsito, esto fue en la Simón Bolívar, en el sector de Las Monjas, esto es el sur de Quito, era uno de los oficiales. Estas fotografías se hicieron virales en redes sociales. Claramente a uno le puede generar bastante preocupación ver una java de cerveza, señores, en un auto de la policía, según informó la entidad. Y botellas de whisky también. Y botellas de whisky, de lo que se puede ver en esta imagen, y quien nos escucha, pues si le hacemos la descripción le va a dar un infarto. Según la entidad, el choque se habría producido porque el funcionario se encontraba en estado etílico, o sea, estaba borracho, manejando un patrullero. Y primero lo negaron, primero dijeron que estaban muy cansados. Porque trabajan muchísimo. Claro. No, en serio. Primero lo negaron, dijeron, claro, estábamos cansados, nos quedamos dormidos, hasta que vas y encuentras la java de cerveza, las botellas de whisky, y dices, bueno, pues, ¿qué pasó, no? El accidente al final fue por pérdida de carril de circulación y estrellamiento, ocasionando daños materiales en el automotor y en un poste de alumbrado público, según explicó la propia policía, que le toca salir a hablar o responder al llamado de los chicos malcriados, ¿no? Criados por ellos, además, claro, hay que decirlo. Las autoridades competentes de tránsito realizan las investigaciones competentes y han dispuesto al Departamento de Investigación de la Conducta Policial el inicio de las acciones respectivas que determinarán la actuación del servidor policial en este hecho, alertó la entidad en un comunicado. Qué fácil es decir, digo, y también sumando lo que ocurrió el fin de semana con las denuncias también que hay dentro del cuerpo militar, esto de las denuncias de violación, emitir comunicados diciendo se van a hacer las investigaciones, mientras se ignora completamente los hechos de prevención, ¿no? Las campañas que vos tienes que tener para que esto evidentemente no ocurra, que un patrullero esté lleno de botellas de alcohol y además cometa una infracción de tránsito, aparte de ser vergonzoso, es un escándalo. Claro, por supuesto. O sea, y un riesgo, o sea, imagínate, dicen, por suerte no hubo víctimas mortales, no hubo personas heridas, sin embargo pudo haberse producido un siniestro con heridas de personas, con personas fallecidas, cambiándole la vida de un momento a otro por la irresponsabilidad de alguien que decide subirse a un vehículo bebiendo, ¿no? En estado de embriaguez, y por otro lado que esa persona sea policía, sea alguien que debe estar precautelando la seguridad en estos tiempos en los que la ciudadanía pide a gritos que por favor nos protejan. Que la verdad que yo me quedo loca con todo esto, pero además algo muy triste, Sofi, que ocurrió el fin de semana, se realizó la carrera de la Quito Últimas Noticias y 2 personas que compitieron fallecieron debido a un paro cardiorrespiratorio, esto según confirmaron los organizadores del evento deportivo. Así es, lo que dijeron fue que se está coordinado con el área legal y la aseguradora, quienes se encuentran recabando todos los hechos, con los organismos de control y casas de salud para también contar con más información oficial y actualizada. Esto lo señalaron los organizadores. El municipio de Quito también confirmó que los fallecidos son Cristian Pozo y Edgar Ruiz y que su deceso ocurrió a pesar de los esfuerzos del personal de salud y de la Cruz Roja ecuatoriana, es decir, hubo socorro, auxilio inmediato, sin embargo no se pudo evitar el deceso de estas 2 personas, ¿no? Ambos hechos lamentables merecen la solidaridad del municipio, del Distrito Metropolitano de Quito para sus familiares y personas allegadas, dice la nota de pesar de la alcaldía. Esta carrera se retomó luego de 3 años, recordemos que se suspendió por la pandemia del COVID-19 y los competidores tenían que atravesar la ciudad de sur a norte. Es una carrera súper conocida, pero además también... Pero es fuerte, ¿no? Exacto, o sea, realmente hay que tener un entrenamiento previo. A mí sí me sorprende las personas que sigo en Instagram que no les veo haciendo durante todo el año nada de claro, es como que yo fuera a correr. O sea, más o menos yo. Alguna vez, sin previa preparación, corrí 5K y terminé bastante lesionada. Más abollada de lo que estoy ahorita, por si acaso. Tú necesitas, yo no soy una experta en temas de deporte, evidentemente, pero sí soy alguien que hace varios años y
Y aún así me dijeron, vamos a correr. Yo dije, no, porque no estoy preparada, no estoy entrenada. Eso no significa que necesitas un entrenador personal, pero sí ser consciente. Yo sé que la carrera es súper conocida, es súper querida además en Quito, pero ir a correr 15 kilómetros en el sol de Quito, en asfalto, tiene sus riesgos, ¿no? Lamentablemente hay gente que se arriesga a esto, ¿no? Nuestra solidaridad con las familias de las personas fallecidas, de verdad, lamentamos muchísimo esto. Por otro lado, también hay que recordar que esta carrera se retoma después de 3 años, se había suspendido por la pandemia del COVID-19, los competidores tenían que atravesar, como bien lo decías tú, la ciudad de sur a norte, y esto también puede ser un factor que influya, ¿no? En cómo estamos de nuestro físico, qué actividades hemos retomado, qué actividades no hemos retomado también después de la pandemia. Yo te digo, yo antes de la pandemia hacía bastante más ejercicio del 0 ejercicio que hago ahora, y creo que sí nos afecta en la salud, ¿no? Entonces, también un poco pensar y repensar cómo estamos nosotros, qué actividades hemos retomado, cuáles sí podemos retomarlas así de un momento a otro y cuáles requieren pues que le pongamos un poquito más de esfuerzo y más preparación, ¿no? El recorrido, como para retomarlo, inició al pie de las instalaciones del Grupo El Comercio, entre las avenidas Maldonado y El Tablón, y culminó en el Estadio Olímpico Atahualpa. En total eran 15 kilómetros, y nuevamente lo que dicen los organizadores: lamentamos profundamente este suceso que escapa a nuestro control, nos solidarizamos con las familias afectadas. Esto es parte del comunicado de los organizadores de Quito Últimas Noticias, 15K, luego de que se conoció sobre el deceso de 2 aficionados durante la carrera. Pero hubo algo más que también llama mucho la atención durante la carrera, fue que un grupo de trabajadores de diario El Comercio decidieron protestar por sus sueldos y liquidaciones impagas. El grito fue paga, comercio, paga. Es una consigna que ya viene hace algún tiempo de varios trabajadores, que la verdad que algunos pueden decir y ser críticos, como bueno, ¿cómo sigues en un trabajo donde no te pagan en una situación de desempleo completa en el país? Es claro que uno no puede poner juicios de valor sobre lo que viven los trabajadores que se vulneran, donde se vulneran sus derechos, ¿no? Decenas de trabajadores vistiendo la camiseta amarilla se hicieron presentes en esta competencia para llamar la atención, evidentemente, de las autoridades. Ahí sí vemos a los policías bastante agenciosos, ¿no? Sí, cuando se embriagan y luego salen a las calles, básicamente. Exigen respuestas a las autoridades tanto a nivel de la justicia como el Ministerio del Trabajo, ya que el propietario del medio, debo decir, que también da miedo. Que también da, como el video de ese presentador peruano que le despidió al productor por no ponerle la palabra correcta. Ángel González, conocido como el Fantasma, haciendo honor precisamente a su apodo. Pero aquí sí dice medio, ¿no? Por si acaso. Vayan a despedir. No aparece ya está en Miami dando explicaciones del señor, no aparece para cumplir con sus obligaciones. Los ex trabajadores del comercio se preguntan, ¿a quién defiende el Ministerio de Trabajo, Patricio Donoso? Es una pregunta muy puntual y además muy precisa, Sofía, porque no es el único grupo de trabajadores que exige que el Ministerio de Trabajo, en este caso el ministro Donoso, tome acción frente a una serie de vulneraciones que se repiten a nivel nacional, ¿no? Todavía hay un grupo. Y no solo en los medios de comunicación, pero en los medios de comunicación también es muy visible, ¿no? Es que los medios de comunicación tenemos que hablar de temas sociales, tenemos que hablar de otros trabajadores a los que no les pagan. Imagínate si a ti no te pagan tu sueldo, no tienes las condiciones garantizadas pues para darle un bienestar a tu familia. Conozco a algunas compañeras, colegas que incluso están recién han dado a luz, han tenido un bebé, están en su periodo de lactancia, y pues entiendo lo duro que es, y claro, esta pregunta es muy pertinente, ¿no? Y donde ¿A además, quién defiende el ministro de Trabajo, Patricio Donoso? Es un círculo, ¿no? Porque si viviéramos en un país donde las oportunidades están en cada esquina, tú dices, bueno, busco otro trabajo, salgo, me liquidan, y consigo otra labor donde yo puedo seguir manteniendo a mi familia, pero eso no ocurre en el país. Entonces, no, y además es que siempre pónganse la camiseta, ¿no? Entonces los trabajadores se ponen la camiseta porque están 4 meses impagos y se ponen la camiseta durante esos 4 meses y hacen su mayor esfuerzo, aunque tengan las deudas acumuladas y demás, pero en un momento, y además nuestra compañera Viviana Erazo lo publicó, resulta que sí estaban cobrando algunos personajes considerados very important people, personas VIP dentro del mismo medio, y esto de alguna forma enfureció también a los trabajadores, que el 31 de mayo decidieron emprender una huelga
huelga de manos caídas que duró 7 días por la falta de pago de sueldos y también de la seguridad social. Y pues ellos también dicen, aparte de dónde está el ministro de Trabajo, dicen que exigen al político Ramiro Rivera, ex Democracia Popular, que cumpla, porque han suscrito acuerdos de pago y no los han cumplido, afectando así también a cientos de familias, ¿no? Pero bueno, hubo esta huelga, lejos de solucionar el problema. El 5 de junio la empresa notificó a decenas de empleados con la desvinculación con el argumento de una supuesta reestructuración. Es también evidente que aquí los trabajadores que permanecieron, por ejemplo, en la nómina, se les canceló apenas un mes de adeudado correspondiente a febrero, es lo que bien contábamos. Además, más de 25 trabajadores fueron despedidos y esto tampoco se generó la repercusión que debería tener para el ministro, ¿no? La verdad que también se ha intentado hacer como los acercamientos en reiteradas ocasiones con Ramiro Rivera, pero no ha contestado, según nuestras compañeras también que siguen de cerca este tema. El comercio tiene, Sofi, 117 años de fundación y es tan importante en la historia también de los medios escritos en nuestro país. Y en el 2015 fue cuando fue vendido a Ángel González, este magnate, dueño de conglomerados de medios de comunicación. Uh-huh. Tal vez no tenemos noción de lo que significa perder un medio tan importante e histórico en el país. El Diario de Quito. Ajá, otros países sostienen, por ejemplo, sus medios tradicionales. Uno de esos, por ejemplo, en Estados Unidos es The New York Times. Tenemos también Radio Mitre en Argentina, La Nación, el Clarín. Tú puedes tener diferentes visiones del contenido que tienen esos medios, pero creo que también se han preocupado por mantenerlos, ¿no? Y estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Más allá de todo lo que tú mencionas en este momento, el presidente de la República en un momento se comprometió a apoyarlos. No sabíamos exactamente cómo, quizá el mecanismo era el Ministerio de Trabajo, pero el ministro se esconde frente a esta problemática y no da la cara, pues definitivamente. Y otro, obviamente, que no da la cara es Ángel González, conocido como el Fantasma, precisamente por eso, porque nunca da la cara, y él ha tenido esta práctica en otros medios de comunicación, como el grupo Albavisión, ¿no? Él es en realidad un fantasma en toda América, tiene medios de comunicación en toda América, en México, en otros países, y acá en el Ecuador el grupo El Comercio es parte también de los canales RTS, Televicentro. González está vinculada también a las empresas que son dueñas de las radios Galaxia Estéreo, Joya Estéreo, Metro Estéreo, Tropicálida FM, Alfa Estéreo, Fabu, Platinum, HN Radio, Radio Quito, según detalla también una investigación del portal Plan B, que habla de las inversiones de El Fantasma en Ecuador y en otros 14 países de Latinoamérica. Eso nada más para revisar lo que fue la carrera Quito Últimas Noticias, que tuvo también como protagonistas a los trabajadores y ex trabajadores de Diario El Comercio, que están exigiendo el pago de sus liquidaciones. Realmente nosotros empatizamos muchísimo con la realidad de los trabajadores, porque también somos trabajadores. Hay dentro de la dinámica de los medios de comunicación, hay quizá los que se conocen o se denominan alfiles. Están las personas que tienen pues este trato de personas importantes dentro de los medios, ¿no? Que están en otro nivel que los trabajadores como nosotros, como nosotras, que nos esforzamos todos los días por cumplir nuestros horarios, nuestras rutinas, por presentar el mejor esfuerzo posible, pero hay otros que solamente se sientan minutos a opinar y ganan miles de dólares, pero este no es el caso de los trabajadores. Por eso decimos, empatizamos con los trabajadores y trabajadoras, porque estamos en este grupo, igual que muchas otras personas. Hace unos días venía una señora que hoy por hoy vende empanadas y comentaba que la ley humanitaria permitió que la despidan sin liquidación después de más de 20 años de haber trabajado. No le dieron ni $500 en el lugar donde había trabajado, y hoy por hoy abren el lugar nuevamente y obviamente no le van a reconocer ni un centavo, y esto se permitió, hay que decirlo, con esa ley humanitaria. Así que también es la política pública la que ha permitido que se vulneren los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y de un gobierno que asumió con un discurso visibilizando supuestamente en su momento este tipo de situaciones, ¿no? Pero también hizo promesas en temas de protección de los derechos de la mujer,
en una medida de reparación de lo que ha ocurrido durante este poco tiempo de gestión del presidente Guillermo Lasso. También hablamos de un Ministerio de la Mujer y hablamos de una serie de cosas que suenan bastante generosas para erradicar la violencia de género, pero Sofi, es algo que no ocurre. La verdad que ver el caso de Verónica Ibarra, tener que exponer, porque a mí algo que me surge es que todo el mundo le dice a la víctima qué es lo que debió haber hecho, claro. Ser hecho. Uh-huh. Vamos a revisarlo luego de la pausa, Deni, porque son las 9:30 en punto, pero enseguida estamos hablando sobre este tema, así que no se vaya, quédese con nosotros aquí en Las Warmis. 9:34 minutos. Deni, tú lo mencionabas antes de irnos a la pausa. Verónica Ibarra es periodista ecuatoriana, ha denunciado ser víctima de agresiones verbales, psicológicas, patrimoniales y amenazas durante los últimos 6 meses por parte de su pareja, Enrique Gómez Guerra, quien se desempeña como jefe adjunto de la Embajada de Ecuador en Panamá por parte de la cuota política del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Verónica está pidiendo de forma urgente la ayuda de Cancillería y a través del Ministerio de Exteriores, Gustavo Manrique, y del presidente Guillermo Lasso, para poder regresar al Ecuador con sus 2 hijos, el menor de apenas semanas de nacido, uh-huh. Y era algo de lo que más ha conmovido de este video, de este caso de violencia intrafamiliar que involucra a un integrante del cuerpo diplomático ecuatoriano. Estaría al tanto incluso el embajador de Ecuador en Panamá, él es Fernando Flores Vázquez, ya que Gómez sería su mano derecha, ¿no? Y Verónica se ha visto en la necesidad de publicar un video, de exponer su vida privada, algo que no es fácil, para una mujer no es fácil tener que contar, mucho menos siendo una figura pública, tener que contar que estás pasando por esto. Así es que abrazamos a Verónica y por supuesto también felicitamos su valentía, porque a través de este video es que las autoridades han empezado a responder también públicamente. Vamos a escuchar el video y la denuncia que hace Verónica. Soy Verónica Ibarra, periodista y comunicadora ecuatoriana, madre de una niña de 5 años y de un bebé de 3 semanas de nacido. Estoy recuperándome de mi cesárea y de otro procedimiento quirúrgico adicional. Sin embargo, me he visto en la necesidad imperiosa de escapar de mi hogar aquí en Panamá debido a las amenazas por parte del padre de mi hijo de quitarme a mi bebé, y también por las amenazas y también las agresiones verbales, económicas y psicológicas que he venido sufriendo por parte de él los últimos 6 meses. Al momento me encuentro escondida con mis 2 hijos y con mi hermana mayor que me está ayudando. Sin embargo, nuestros recursos económicos son limitados, tenemos apenas un par de mudadas de ropa y mi visa está por caducar. Es por esto que hago un llamado de urgencia al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, al ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique. Mi agresor es parte del cuerpo diplomático ecuatoriano aquí en Panamá y debido a la inmunidad diplomática con la que él cuenta, no me han podido dar medidas de protección, más bien se las han dado a él. Y de hecho, mi agresor me ha denunciado ante las autoridades panameñas para que la policía me ubique, me quite mis 2 hijos y se los entregue a él. Mi hija pequeña de 5 años, que no es hija de él, le tiene miedo, y yo también. Señor embajador de Ecuador en Panamá, Fernando Flores, usted conoce de cerca mi caso. Usted conoce de primera mano que mi agresor es su mano derecha. La denuncia que yo puse aquí en la Fiscalía Panameña ya fue emitida a la embajada, su embajada, el jueves 8 de junio en la tarde. Yo necesito que esa denuncia sea conocida en la Cancillería para que se tomen las medidas del caso y yo pueda regresar a mi país con mis 2 hijos. Eso es lo que yo quiero, regresar con mis hijos y poderlos criar. Necesito ayuda en mi país también, por favor, porque este hombre, mi agresor, es una persona con poder político y económico y me ha amenazado con llenarme de juicios y con hacer que todas sus influencias me cierren las puertas y no pueda conseguir un trabajo para poder criar a mis pequeños. Las mujeres estamos hartas de tanta violencia. Es muy fuerte, de verdad que Verónica, yo te abrazo con todo el cariño del mundo, tengo que decirlo. Verónica también es una amiga personal. El día de ayer pude hablar un poco con ella, no mucho en realidad,
tampoco porque es duro. Yo cuando subí el video, subí la noticia, desactivé los comentarios porque enseguida empieza el juzgamiento de la sociedad que se cree con derecho de opinar sobre la vida de otras personas en vez de exigir a las autoridades que cumplan con su trabajo. Hay una diferencia muy grande. Lo que Verónica está exigiendo es que las autoridades respondan y cumplan con su trabajo. No está pidiendo que usted se meta en la vida de ella o que opine sobre el caso, más allá de exigir a las autoridades que realmente pues tomen cartas en el asunto y que no tengan agresores dentro de sus misiones diplomáticas. Y además también el proceso, si se cumpliera, no estuviésemos viendo a víctimas tener que exponer lo que están viviendo, ¿no? La Fiscalía panameña ya había emitido la denuncia contra Gómez en la Embajada Ecuatoriana la tarde del 8 de junio de este año, por lo que Ibarra pide que la denuncia sea trasladada o conocida ya en la Cancillería. Evidentemente, si tuviéramos una Cancillería que entiende que tiene una perspectiva de género al menos, para que tomen las medidas del caso y ella pueda volver al país con sus hijos. Ibarra presentó ya esta denuncia por agresión en contra del diplomático ecuatoriano en Panamá el 7 de junio pasado. Y ahí se explica que el problema se desbordó cuando ella la comentó a su pareja, según lo que cuenta esto, el deseo de regresar a su país. Así es. Porque también yo creo que aquí se generan varias estigmas y además discursos de cuando una mujer decide también trasladar su vida para acompañar a su pareja, ¿no? Que evidentemente uno puede escuchar que eso que suena muy bien tal vez, pero los cambios que también tienen que hacer las mujeres para dejar su trabajo, etcétera, es una decisión personal que no merece tampoco el juzgamiento de ningún sector, y donde además es un claro ejemplo de qué hace una víctima cuando está en territorio extranjero. ¿Por qué no tiene tampoco el acompañamiento de las autoridades de allá? Evidentemente porque es un diplomático, pero cuando existe este tipo de denuncia no puede haber excepciones, Sofi, no puede haber un tratamiento realmente de buscar alternativas para que la víctima no tenga que salir con su hijo recién nacido en sus brazos. O sea, a buscar dónde refugiarse. Yo me pongo en los zapatos de Verónica, recién operada con una cesárea, con otra cirugía adicional que ella ha mencionado, y entiendo lo duro que es. En este momento ella debería estar maternando sin ninguna situación que altere su paz, su bienestar, que es lo que necesita una mujer que está en esas circunstancias, porque todo se transmite también a los niños, a las niñas que terminan siendo afectados también por esto, ¿no? Y luego lo otro es la amenaza de quitarle a los niños esta violencia que se expresa a través de el decir, tú te largas, pero me dejas a mi hijo. Cuando un niño, evidentemente, a esa edad lo que requiere es la atención 100% de su madre. Y claro, la desigualdad de condiciones a las que se enfrenta Verónica en Panamá es muy dolorosa, porque cuando va a poner la denuncia en la Fiscalía, le dicen, mire, acá no podemos hacer nada porque este señor tiene inmunidad diplomática. Y esto también creo que es algo que hay que analizar muchísimo, porque sí recordamos acá en Ecuador, un miembro de una misión diplomática de Estados Unidos atropelló a una persona, y eso años atrás, y no pasó nada porque el tipo tenía inmunidad diplomática. Entonces, la exigencia de la Cancillería es que le quiten esta inmunidad para que Verónica pueda defenderse en igualdad de condiciones, para que Verónica pueda extender su denuncia y pueda ser investigada, sea en Panamá o sea acá en Ecuador. Lo que ella exige es poder regresar a su tierra, es poder estar con su familia, tener el respaldo, no sentirse sola en un país ajeno, enfrentándose a un monstruo que es el poder político y el poder de una persona que ostenta un título también diplomático. Así es que... Pero además, Sofía, algo que argumenta este diplomático es que en la denuncia que también se hace contra la víctima... Claro, porque la respuesta a su denuncia por violencia es, ¿no?, ponerle otra denuncia a ella. Deambula por las calles de Panamá y que actúa de manera irracional por posible síndrome de depresión posparto. O sea, el tipo ni siquiera conoce lo que se atraviesa cuando una mujer materna, y además colocando siempre a las mujeres que denuncian violencia de género en un lugar de locura, como si estuviese mal denunciar lo que evidentemente una persona con más privilegios y herramientas y conociendo lo que pasa, y además si te amenazan que te van a quitar a tus hijos, claramente lo que vas a hacer es huir.
Mira en que la mayoría de los casos. El canciller puso un tuit el día de ayer, estuvo su equipo, me imagino, respondiendo a las publicaciones sobre este caso, y él ha mencionado que están hablando con Verónica, que conocen del caso y que van a tomar las medidas necesarias. La pregunta que nos surge es si separaron ya al sujeto de la misión diplomática. No debe ser tan difícil porque esta es una persona que va puesta como cuota política de Fernando Flores en esta misión, ¿no? El señor Fernando Flores es padre, además de Juan Fernando Flores, que es consejero presidencial en este momento, y bueno, ahí también nos toca cuestionar, ¿no? Decían en el Código de Ética que no podían estar familiares ocupando diversos cargos en el gobierno. ¿Cómo es esto de que el uno es consejero, fue asambleísta, y el otro es embajador de Ecuador en Panamá? Eso también pues hay que cuestionarlo, porque hemos hablado con residentes ecuatorianos en Panamá y nos dicen que la situación con la embajada es compleja, que reciben muchos maltratos por parte de la misión diplomática encabezada por el embajador Flores, y que el trato es totalmente displicente, que no reciben las denuncias, que no les ayudan cuando necesitan obtener un pasaporte, cuando tienen que tramitar algo. Es decir, el servicio diplomático no está sirviendo a la ciudadanía, y eso también es algo que estamos cuestionando en este momento. Así es que esperamos a ver cómo avanza la respuesta que tenga el Estado a una madre con 2 niños ecuatorianos en Panamá en este momento, una mujer ecuatoriana, periodista, que está allá precisamente en Panamá. Son las 9:45, vamos a hacer una cortísima pausa para recibir a nuestro invitado en este momento. Queríamos avanzar a revisar los binomios presidenciales y hablar un poco sobre la participación de las mujeres, pero se nos ha quedado cortísimo el tiempo el día de hoy. Lo que sí quería comentarles es algo que el día de hoy pues dice Tu Voz TV, habla de que el municipio de Quito promueve el empleo joven en empresas. El municipio ha implementado una medida innovadora para promover el empleo del joven en la ciudad a través de una iniciativa dirigida a las empresas, y otorgará una reducción de hasta el 50% del impuesto del 1.5 por mil a aquellas organizaciones que contraten a jóvenes trabajadores. Mientras más jóvenes contrate la empresa, mayor será el descuento. Bueno, para que tengan ahí también los detalles, una pequeña cuñita también de las cosas que pasan y que pueden de pronto ser una alternativa para ustedes. Ya volvemos enseguida con la entrevista que tendremos sobre la inclusión de las personas con discapacidad en las papeletas que vamos a tener los electores en agosto de 2023. Fabián Roballo, activista por los derechos de las personas con discapacidad, nos acompaña en este momento. Es una persona con discapacidad visual y él quiere hablar con nosotros, nos ha pedido este espacio para hablar sobre la inclusión de las personas con discapacidad para las elecciones de agosto de 2023. Fabián, muchas gracias por estar hoy con nosotros, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Sofi, gracias por el espacio, un saludo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, nosotros lideramos varios grupos, ¿no?, de discapacidad, con varios proyectos con la Fundación Provida que presido, ¿no? En este sentido, pues, queríamos conversar sobre este tema que es muy importante, de la participación de nosotros en la papeleta electoral con los partidos políticos, ya que hemos presentado algunas reformas a la Asamblea Nacional pidiendo pues que el 20% mínimo, de personas con discapacidad tengan participación en la elección popular, ya que vemos que acá ningún partido político ha hecho frente a esta solicitud que nosotros hemos presentado, tanto en la Asamblea Nacional como en el CNE, digamos, el Consejo Nacional Electoral, para que tengamos participación, ya que como ciudadanos tenemos los mismos deberes y derechos que todos en tema de participación, elección popular. Entonces, mediante esta situación de presentación, pues de la Asamblea se quedó ya en segundo debate, como ustedes saben, se suspendió pues con la Asamblea Nacional, mediante el decreto 148, pues que fue realmente un impacto, ya que nosotros especialmente habíamos ya presentado reformas a la ley orgánica, pero no solamente en este sentido, sino en todos los sentidos, en temas de educación, de salud, de trabajo, de vivienda,
de bienestar de las personas con discapacidades. Esto en cuanto, don Fabián, esto en cuanto al Código de la Democracia, ¿no? Que obviamente sabemos que debe aprobarse esta reforma un año antes de las elecciones, y ustedes estaban pensando en las elecciones del 2025, ¿no? 2000, claro, lógicamente, efectivamente, por eso es que ya hace un año hemos estado trabajando en estas reformas de la Asamblea para poder nosotros ya pronunciarnos en el 2025, ya directamente, tal vez con una participación directa de todas las personas con discapacidad a nivel nacional. ¿Por qué le cuento esto, Sofi? Porque las personas con discapacidad en el país no nos han tomado en cuenta mucho, sabiendo que nosotros somos un voto muy importante dentro de la sociedad, porque hablamos de 2 millones de personas con discapacidad en el país. Casi 500,000 personas carnetizadas, por eso hemos estado también en el Ministerio de Salud Pública, hablando directamente con el ministro Ruárez, con el director nacional. Actualmente, bueno, hay una persona nueva, pero antes estábamos hablando con Eddie Quispe, que era el director nacional de discapacidad, para que se conforme la junta calificadora, para que califique ya a las personas con discapacidad, que suman alrededor de 1,5 millones. ¿Qué significa esto dentro de lo que estamos hablando de elección popular? Somos un voto muy importante para cualquiera de las organizaciones políticas que realmente han relegado, no solamente en el tema político, sino en todos los temas, hemos sido relegados dentro de la sociedad. Entonces, ahora no, el despertar de las discapacidades es muy importante, porque ya no estamos en el tiempo de que el pobre cieguito, me da pena el de silla de ruedas. No, ahora tenemos gente preparada, gracias a Dios hay gente que nos hemos preparado para enfrentar estos retos y asumir espacios espacios también, que se puede decir espacios de poder, porque es la única forma de dentro de estos espacios del Estado, de la política, de los ministerios, poder así crear herramientas adecuadas para que nuestra gente pueda salir adelante. Entonces, Fabián, algo que no se ha dado ni en este gobierno ni en ningún otro que hemos tenido, especialmente si hablamos el gobierno nefasto de Lenín Moreno, pues que fue un retraso de 10 años para las discapacidades. Siendo bueno, él sostenía un discurso junto a su esposa de que trabajaba precisamente para beneficiar y garantizar los derechos con discapacidades en el país. Así siempre fue durante su gestión y antes, ¿no? Por ello... Estuvo hasta en la ONU como... Exacto. Y usted ahora... Eso es lo que nos... Sí, eso nos ha resentido muchísimo, ya que la ONU le ha nombrado embajador para Latinoamérica en las discapacidades, y nosotros hemos enviado una carta al presidente de la ONU indicando la calidad de presidente o persona con discapacidad que fue para nosotros, y el gobierno en sí de Lenín Moreno, que fue un desastre. Entonces parece que, como le digo siempre, no nos han tomado en cuenta esta carta que se envió a Guterres para que pueda él rever esta decisión, pero vemos que también se le mandó a Guillermo Lasso, pues para que a través del gobierno se ponga un manifiesto, una queja hacia la ONU, para que este señor nefasto cómo puede asumir un cargo si acá en el país fue tremendamente muy mal. Las ayudas técnicas que venían de países de afuera se los regresaba en los containers, él no aceptaba. O sea, por eso le digo, fue un gobierno nefasto para la discapacidad, y tuvimos un retraso de 10 años. Ahora, Fabián, hablando del tema electoral, porque de alguna forma compartimos esta lucha también las mujeres, ha costado muchísimo que se incluya a las mujeres, y hoy por hoy estamos viendo que ya la paridad es una obligatoriedad, es obligatorio, y pues los partidos políticos lo han asumido, algunos bien y algunos no tanto, y lo mismo pasa con las personas con discapacidad, ¿no? Es una lucha por adquirir derechos, y que decimos en este momento, está bien, no es obligatorio el incluir a personas con discapacidad en las listas, pero ¿cuál sería la demanda que ustedes hacen a los partidos políticos, a quienes les queda, digamos, a su voluntad poner o no en las listas a personas con discapacidad? Perfecto, es que mire, Sofi, estamos hablando de un número de 2 millones de personas con discapacidad. Es un voto muy
un voto duro de la discapacidad hacia las personas que presenten las ayudas, los proyectos, den la participación de personas con discapacidad. Claro, ahora no es obligatorio porque todavía no está en la ley, pero conscientemente saben que estas personas, estos partidos políticos que van a incluir dentro de sus listas a personas con discapacidad, van a tener el apoyo, porque si hablamos de 2 millones de personas con discapacidad, estamos hablando de que cada persona tiene un grupo familiar de 3 a 4 personas, ponle por 4 personas, 4 por 2, 8, son 8 millones de votos que bien nosotros, si nos propondríamos, seríamos gobierno prácticamente, pero lógicamente las barreras que nos ponen, no solamente los partidos políticos, sino en sí, todo el Estado en su conjunto, entonces hace que nuestra participación prácticamente quede relegada. Por eso es que hay que tener conciencia, hay que decir, señores, a los partidos políticos, incluya a las personas con discapacidad, que también tenemos los mismos derechos de participación. Entonces ahí van a tener este resultado positivo de una votación adecuada, porque estamos hablando de un grupo muy importante de la población a nivel nacional, de personas con discapacidad, y esto sigue avanzando porque nuestra lucha va en defensa de todas las personas con discapacidad. Hablamos de enfermedades huérfanas, raras y catastróficas que también derivan en una discapacidad. Gracias, este ministro, bueno, Ruales, ha sido un poco muy condescendiente. Hemos estado luchando dentro del espacio con Alianza Nacional para la Salud, con los plantones que ustedes conocen, hemos estado en los hospitales, y para que se dé un medicamento adecuado para que esta población también no derive en enfermedades, como digo, derivan en una discapacidad y a su vez en su muerte. Entonces, hemos estado luchando dentro de todos estos espacios para que se dé el espacio necesario en la educación, el trabajo, la salud para nuestra gente con discapacidad a nivel nacional. Muy importante. Entonces, lo que dice Fabián. No sé si quiera cerrar solamente con alguna idea más. Sí, nosotros, como le digo, con los mismos deberes y derechos de elegir y ser elegidos, llamamos a la conciencia de los partidos políticos a que tomen en cuenta, al menos, si no del 20%, al menos un 10%, pero necesitamos tener participación de personas con discapacidad en cada una de las listas, porque nos han invisibilizado, y creemos que también como personas ya preparadas tenemos también que asumir los retos dentro de lo que es el convivir nacional, dentro de la política, dentro de todos los ámbitos que se nos den, porque la lucha es fuerte para nosotros. No sé, estuvimos en una huelga de hambre exigiendo los derechos en cuanto a la educación superior. La Corte Constitucional fue muy buena, se aplicó la ley de la Corte, y en definitiva los estudiantes de la Universidad, especialmente de Cuenca, tuvieron ya sus títulos profesionales, porque justamente en base a ciertas discapacidades no hay la malla curricular, no están los profesores preparados, hay muchas barreras arquitectónicas, ¿no?, que impiden que la discapacidad progrese. Entonces, todos estos factores hemos estado luchando en todos los ámbitos, porque no estamos hablando solamente de discapacidad visual, hablamos de todas las discapacidades. Por ejemplo, a mí me gustaría que Pavel Muñoz, en este sentido, pues Quito sea una ciudad inclusiva, una ciudad que podamos transitar todas las personas, y una ciudad progresista en cuanto a señalética, transporte, educación, salud, que maneja el gobierno del municipio, digamos, así es. Muchísimas gracias, don Fabián, le agradecemos el tiempo, se nos terminó. Es importante, conversábamos con Fabián Roballo, representante y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Ojalá y los partidos políticos escuchen las Guarmis, les sentaría bien. Hacemos, bueno, ya nos despedimos, iba a hacer una pausa, nos despedimos, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, mañana volvemos a las 9. Chau, chau.